En el cumpleaños de mi nieto, mi nuera me dio 15 bofetadas cuando, sin querer, me senté en el sitio de su madre. Su padre incluso se rió con sorna y dijo: «Ese es el precio que hay que pagar por querer disputar el puesto de mi esposa». Todos se quedaron en silencio. Me levanté y me fui. 15 minutos después, ella fue citada por la policía. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. ¿Alguna vez han probado el frío sabor del metal en la boca? No ese sabor insípido de cuando te muerdes el labio sin querer, sino ese sabor afilado, astringente, que se extiende por toda la cavidad bucal cada vez que los dientes golpean con fuerza las encías. Eso es exactamente lo que estoy sintiendo ahora. La 15ª bofetada. Las conté. O, para ser más exactos, Camila las contó por mí con su voz temblorosa y un poco de pánico. Mi mejilla izquierda ardía, como si alguien acabara de aplicarle una plancha al rojo vivo a la piel arrugada de una anciana de 62 años. Un dolor punzante me recorrió desde la sien hasta el hueso de la mandíbula. Tenía los oídos taponados. Yacía allí, postrada en el suelo. El frío penetrante del suelo de baldosas se filtraba a través de mi vestido de algodón barato. A medio metro de mi mano estaban mis gafas de lectura. Eran las gafas que había usado durante los últimos 5 años para enhebrar agujas, para coser cada prenda para mis clientes y ganar dinero para que mis hijos pudieran estudiar. Ahora la montura estaba rota, doblada, y uno de los cristales, hecho añicos. Quería extender la mano para recogerlas, pero mis manos temblaban demasiado, ya no obedecían a mi cerebro. Levanté la vista, tratando de orientarme a través del ojo que aún no estaba hinchado. Camila estaba allí, erguida sobre mí como un espíritu vengativo. Mi nuera, la mujer que siempre aparecía impecable en las revistas sociales de la élite mexicana, ahora parecía patética de otra manera. Su pecho subía y bajaba violentamente. Su respiración era jadeante e irregular. Por supuesto, usar toda tu fuerza vital para abofetear a una anciana 15 veces seguidas también debe ser agotador, ¿verdad? Vi su mano derecha, la mano que solía cuidar meticulosamente con cremas caras, con las uñas pintadas de un brillante color rojo vino. Ahora estaba roja e hinchada por la fuerza del impacto. Los grandes anillos de diamantes que llevaba en los dedos se habían torcido. Fueron esos bordes afilados de los diamantes los que dejaron largos rasguños en mi cara. Ya ven, la riqueza a veces también es un arma literal. ¿Por qué? Quería preguntar eso, pero mi boca estaba rígida, solo emitía gemidos sin sentido. El ambiente circundante se había congelado. ¿Pueden imaginarlo? Solo unos minutos antes, este lugar era el centro de la algarabía. El grupo de mariachis, con sus trajes de charro ricamente bordados en hilo de oro, tocaba con entusiasmo una alegre variación de las mañanitas para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Risas, el tintineo de copas, el delicioso olor a carne asada. Todo había desaparecido. La banda había dejado de tocar a mitad de la pieza. El director, sosteniendo su guitarrón, se quedó paralizado, con la boca abierta. Más de 50 invitados, todos personajes influyentes, damas y caballeros de la élite fresa de la ciudad, se quedaron inmóviles como estatuas de cera. Me miraban con una mezcla de asombro y disgusto, como si yo fuera una cucaracha que acababa de ser aplastada en medio de su lujoso banquete. Ese silencio fue rasgado por el siseo entre dientes de Camila. Se inclinó, acercando su rostro, pesadamente maquillado pero ahora torcido por la ira, al mío. Usted. Su voz temblaba, no de miedo, sino de odio absoluto. ¿Se atrevió a ensuciar esa silla? Señaló el sillón de terciopelo rojo, intrincadamente tallado, en la cabecera de la mesa, el sillón en el que yo, con mis viejas y doloridas articulaciones, fui lo suficientemente estúpida como para sentarme a descansar unos minutos antes. «Ese es el lugar sagrado de mi madre», gritó, su voz estridente resonando por todo el salón de banquetes, haciendo que unas palomas posadas en la cúpula salieran volando asustadas. ¿Cómo se atreve una persona tan baja y sucia como usted a poner su mugriento trasero en el asiento de mi madre? ¿Quién se cree que es? ¿Cree que porque su hijo se casó conmigo, tiene derecho a sentarse al mismo nivel que esta familia? Cada palabra suya fue como un puñal, doliendo más que las 15 bofetadas combinadas.
Resulta que, a los ojos de mi nuera, yo nunca fui su suegra. Yo era solo una mancha que cayó accidentalmente en el lienzo perfecto de su prestigiosa familia. Justo al lado de la silla vacía de la que fui derribada, don Roberto seguía sentado, firme como una roca. Él era el padre de Camila, el dueño de esta mansión y el hombre más poderoso aquí. Normalmente, al ver a una anciana ser golpeada y caer justo a su lado, cualquier persona con conciencia se levantaría sobresaltada, o al menos mostraría asombro. Pero don Roberto no lo hizo. No se movió ni un milímetro. No parecía conmocionado ni avergonzado. Estaba tirada en el suelo. Levanté la mirada y lo vi tomando tranquilamente su servilleta de seda color blanco marfil. Se limpió la boca lentamente, con un gesto elegante y decisivo, como si acabara de disfrutar de un delicioso postre, y no de presenciar a su hija agredir a su suegra. Su voz, grave y profunda, resonó claramente en el silencio asfixiante. Ese es el precio que hay que pagar por querer disputar el puesto de mi esposa. Debería saber cuál es su lugar. Resulta que, a sus ojos, mi acto de sentarme accidentalmente en esa silla no fue un error de una anciana cansada, sino un acto de disputa de posición, una ofensa a su clase social. Consideró que la violencia que acababa de ocurrir era una lección merecida, una ley natural del fuerte que enseña al débil. Su crueldad me heló la sangre, pero la verdadera desesperación llegó solo cuando intenté buscar un apoyo. Soy madre. En mis momentos de mayor dolor y miedo, mi primer instinto fue buscar a mi hijo. Intenté levantar mi pesada cabeza, usando el ojo derecho, que aún no estaba hinchado, para buscar entre la multitud. ¿Dónde estaba Javier? ¿Dónde estaba mi hijo? Él era el único hombre de mi vida aquí, el niño por el que había pasado incontables noches cosiendo para criarlo y educarlo. Seguramente no dejaría que su madre yaciera aquí sufriendo tal humillación. Y entonces lo vi. Javier estaba parado a solo 3 metros de mí, cerca de la barra. Todavía sostenía una bandeja de hielo. Su camisa blanca impecable y su cabello cuidadosamente peinado lo hacían lucir elegante, pero también muy distante. El rostro de Javier estaba pálido, sin una gota de sangre. Me vio. Lo sé con certeza. Vio a su madre postrada en el suelo. Vio la desesperación en mis ojos suplicantes. Vi temblar las manos que sostenían la bandeja de hielo, los cubitos tintineando. Por un breve momento, vi que movía el pie un poco, como si fuera a correr hacia mí. Pero justo en ese instante, Camila se dio la vuelta bruscamente. Mi nuera miró a su marido con el ceño fruncido. Sus ojos eran afilados, llenos de amenaza y autoridad. No dijo ni una palabra, pero esa mirada fue suficiente para sofocar cualquier débil intento de resistencia de Javier. Javier se detuvo, miró a su esposa y luego me miró a mí. Y entonces ocurrió lo peor. Mi hijo inmediatamente bajó la mirada, encogió los hombros, se retrajo en su caparazón de cobardía. Sus manos apretaron la bandeja de hielo hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero sus pies estaban clavados en el suelo. No dio un paso. No abrió la boca para defenderme ni una sola palabra. Se quedó allí, aceptando el papel de sumiso absoluto, un títere en manos de la familia de su esposa, ignorando que su propia madre estaba siendo pisoteada frente a sus ojos. En el momento en que Javier se dio la vuelta, escuché el sonido de mi corazón rompiéndose. El dolor físico no era nada comparado con la angustia mental que me desgarraba el alma. El hijo obediente, el niño que solía esconderse detrás de mí cuando algo iba mal, ahora se había convertido en una sombra cobarde. Temía más perder el favor de su esposa, perder su vida cómoda, temer el poder de su suegro, que el dolor de su madre. Mi fe, mi esperanza y todo mi orgullo por él se derrumbaron por completo en un instante. Me di cuenta de que estaba completamente sola. A mi alrededor, el silencio comenzó a romperse con susurros. Los invitados, la gente de la élite, comenzaron a cuchichear, pero ninguno de ellos mostró compasión. Escuché claramente a una señora con un collar de perlas enorme, parada cerca, decir a la persona a su lado: «¡Qué vergüenza! Esta anciana pueblerina realmente no conoce la etiqueta mínima». La persona a su lado asintió, abanicándose con un abanico de papel. Sí, arruinó toda la fiesta de cumpleaños del pequeño príncipe Miguelito. Pobre niño. Un día tan feliz, y tiene que presenciar algo tan desagradable. No debieron haberla invitado. Mírela.
ensuciando todo el suelo. Quizás piensen que gritaría, que haría un escándalo como suelen hacer las mujeres débiles cuando son acorraladas. Pero yo no. Mis lágrimas parecían haberse revertido hacia adentro, empapando mi alma destrozada, transformándose en un combustible ardiente que me impulsaba a levantarme. No podía seguir tirada aquí, a los pies de aquellos que me consideraban basura. Apoyé mis manos en el frío suelo de baldosas. Mis nudillos hinchados por la artritis y los años de sostener la aguja crujieron, protestando por mi acción. El dolor de la caída de antes ahora realmente se estaba instalando. Mi cadera palpitaba con un dolor punzante. Mi espalda estaba rígida, como si alguien la hubiera clavado. Cada pequeño movimiento era una tortura. Tomé una respiración profunda, reuniendo toda la fuerza que me quedaba en mis piernas temblorosas. 1, 2, 3. Me levanté tambaleándome. El mundo ante mis ojos se balanceó, ladeándose como si fuera a derrumbarse. Mi cabeza daba vueltas, pero me esforcé por mantener el equilibrio, agarrando el suelo con los dedos de mis pies. Vi mis gafas de lectura tiradas no muy lejos. Estaban rotas, la montura horriblemente doblada. Me incliné y las recogí. Ya no podía usarlas, pero no las tiré. Las apreté en la palma de mi mano. El cristal me cortó la piel, doliendo. Pero necesitaba ese dolor. Ese dolor me mantenía lúcida. Me recordaba la humillación abyecta de hoy que no podía permitirme olvidar. Me quité lentamente el chal, sacudiéndole el polvo despacio. Me lo puse alrededor del cuerpo, ajustando los pliegues sobre mi hombro de forma ordenada y pulcra. Mi acción fue extrañamente tranquila, contrastando con mi apariencia desaliñada y maltrecha. En el momento en que me puse el chal, sentí como si me hubiera puesto de nuevo la armadura de mi dignidad. Soy una costurera pobre, sí, pero soy una mujer trabajadora honesta, que vive con sus propias manos, que no mendiga ni se arrastra. Este chal me recordaba quién era yo, y que no necesitaba la compasión barata de nadie aquí. Una vez que estuve firme, levanté la cabeza. Ya no miré al suelo. Miré directamente a los ojos de Camila. Mi nuera seguía allí, la expresión triunfante de antes ahora convertida en asombro. Tal vez no esperaba que tuviera fuerzas para levantarme. Mi mirada ya no era la mirada amable y paciente de una suegra pueblerina y resignada. Era aguda. Contenía todo el desprecio que sentía por ella. Camila pareció sentir el aire frío que emanaba de mí, y retrocedió un paso, evitando el contacto visual directo. Lentamente me giré para mirar a don Roberto. Seguía sentado, sosteniendo su copa de vino, pero la sonrisa burlona en sus labios se había desvanecido al encontrarse con mi mirada. No dije nada, solo miré profundamente a sus ojos, para que viera claramente mi asco por la crueldad inhumana oculta tras esa fachada ostentosa. Finalmente, detuve mi mirada en Javier. Mi hijo seguía con la cabeza gacha, temblando. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, una mirada pesada de decepción y dolor. Quería grabar esta imagen de su cobardía en mi mente, para enterrar para siempre la imagen del niño pequeño de antes. Me aclaré la garganta, estaba seca y dolorida, pero mi voz salió grave, ronca y clara, palabra por palabra, lo suficientemente fuerte para que toda la sala la escuchara, sin perder ni una sílaba. Soy pobre, pero nunca he perdido mi humanidad. Ustedes tienen dinero, pero están vacíos. Mi frase cayó en el silencio como una piedra arrojada a un estanque. Vi a algunas personas sobresaltarse, otras bajaron la mirada para evadirme, pero ya no me importaba su reacción. Había dicho lo que tenía que decir. Les di la espalda. Empecé a caminar. Mis piernas me dolían terriblemente, cada paso me obligaba a apretar los dientes para no caer, mi andar era cojo y tambaleante, pero mi cabeza seguía alta, mi espalda recta. Caminé a través de la multitud de invitados que me rodeaban. Las personas que antes cuchicheaban ahora se apartaban automáticamente a ambos lados, creando un amplio pasillo para mí. Me miraban con miedo, como si llevara una plaga, o tal vez temían enfrentarse a la resiliencia que emanaba de una mujer a la que acababan de despreciar. Crucé la gran puerta, dejando atrás la luz de los lujosos candelabros, la música silenciada y el silencio aterrador de lo que se llamaba la élite. No miré hacia atrás, ni una sola vez. Ya no quedaba nada que lamentar allí. En el momento en que la pesada puerta de hierro se cerró detrás de mí, cortando completamente la vista desde el interior, mis piernas dejaron de obedecer a mi voluntad. Me desplomé,
Todo mi cuerpo se derrumbó sobre el arcén lleno de grava suelta. La falsa fortaleza que había intentado mantener se desvaneció como una burbuja de jabón que estalla, dando paso al dolor real que se abalanzó como una inundación. Mi estómago se retorció, contrayéndose violentamente. Me doblé, vomitando bilis. Mi cabeza daba vueltas, todo ante mis ojos se agitaba y se volvía borroso. Tuve que apoyar las manos en el suelo, agarrando la capa de polvo seco para no desmayarme. Saqué temblorosamente mi viejo teléfono del bolsillo del vestido, con la pantalla agrietada en varios lugares. Mi pulgar se deslizó sobre el teclado. Por costumbre, la gente llamaría a un taxi para huir a casa, meterse bajo las sábanas y llorar sola hasta que las heridas sanaran. Pero no. Hoy no iba a huir. Yo no era la culpable. ¿Por qué debería esconderme como un perro apaleado? Marqué el número. No el 911 de la policía. Llamé a Mateo. Mateo. El nombre apareció en mi cabeza junto con la imagen de mi pequeño y delgado sobrino llorando junto al ataúd de mi hermana. Su madre murió joven. Su padre desapareció. Yo lo acogí, compartiendo cada trozo de tortilla, ahorrando cada peso de costura para criarlo y educarlo junto con Javier. Los dos crecieron como hermanos, pero mientras Javier eligió el camino de la sumisión para obtener riqueza, Mateo eligió el camino más difícil. Ahora era capitán de la Policía Federal. Era famoso en la región como un viejo lobo, duro, obstinado y extremadamente incorruptible en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Él era el único orgullo que me quedaba y también mi única esperanza en este momento. El teléfono sonó. Tono. Tono. Solo al segundo tono. La otra línea contestó. Una voz grave y familiar sonó, con un toque de sorpresa. ¿Tía Elena? Soy yo. ¿Por qué llamas a esta hora? ¿Pasa algo, tía? Tomé una respiración profunda, conteniendo el sollozo que estaba a punto de brotar de mi garganta, tratando de mantener mi voz lo más tranquila posible, sin temblar, sin debilidad. Mateo, dije, mi voz sonando extraña a través de mis encías hinchadas. Estoy frente a la puerta de la mansión de la familia política. Acabo de ser golpeada. Muy fuerte. La otra línea se quedó en silencio. El silencio duró exactamente un segundo, pero para mí se sintió como un siglo. Luego escuché el sonido de una silla siendo empujada con fuerza, el crujido del uniforme rozándose, el ruido de pasos apresurados, y lo más claro de todo fue el tintineo metálico, seco y frío, de un arma siendo cargada. Cuando Mateo habló de nuevo, su voz había cambiado por completo. Ya no era la voz del sobrino obediente, sino la voz de un comandante entrando en modo de combate. Aguda, helada y llena de intención asesina. ¿Quién le hizo esto? ¿Llevan armas de fuego? Camila, respondí claramente. Cada pieza de información dada con la precisión de un informe de escena, porque sabía lo que Mateo necesitaba para actuar de inmediato. Me dio 15 bofetadas consecutivas en la cara, lesión grave de tejidos blandos, posible afectación del tímpano izquierdo. Hay cámaras de seguridad en la escena que grabaron todo el incidente. No me quejé, no lloré. Proporcioné pruebas y la gravedad de la situación. Sabía que Mateo entendía. Para alguien como él, la información sobre la cámara era la clave para una orden de arresto de emergencia que nadie podría intervenir. Tía Elena, resonó la voz de Mateo, esta vez más baja, poderosa, pero también con una tranquilidad absoluta. Quédese ahí. No cuelgue. Mantenga la conexión GPS. Llego enseguida. 15 minutos. Tono. Tono. Colgó. Bajé el teléfono, todavía sujetándolo firmemente. 15 minutos. Me senté abrazando mis rodillas en el arcén, apoyando la espalda contra la fría pared de piedra de la mansión. La tormenta estaba a punto de llegar, y esta vez barrería toda esta injusticia. Dentro de la mansión, el ambiente sofocante y tenso de antes se estaba disipando lentamente, como una niebla fina, dispersada por el sol de la tarde. El silencio había sido reemplazado por risas forzadas, el tintineo de copas que intentaban crear una alegría falsa. Ellos, la gente de la élite, estaban tratando de borrar mi imagen de sus mentes, volviendo a la fachada perfecta de una fiesta de cumpleaños. Camila se dejó caer en el mismo sillón de terciopelo rojo, la silla que, solo unos minutos antes, había usado como excusa para darme 15 bofetadas.
Ahora se sentaba allí, arrogante y posesiva. Su mano, todavía roja por golpear a alguien, tomó la copa de vino blanco de la mesa. Su mano temblaba, gotas de vino se agitaban a punto de derramarse. Se llevó la copa a la boca y bebió de golpe, sin saborear, solo tragando a borbotones como si bebiera un antídoto. Necesitaba el alcohol para calmarse, para reprimir el miedo vago que se colaba en su corazón, y también para alimentar la enfermiza sensación de regocijo por haber protegido su territorio. Los invitados comenzaron a rodearla, ofreciendo consuelo vacío para congraciarse con los anfitriones. Una señora gorda con la cara llena de maquillaje le dio palmaditas en el hombro a Camila. «Vamos, cariño, no te preocupes. Esa anciana es solo una parásita, una pueblerina. Ya sabe cuál es su lugar. No se atreverá a decir nada». «Sí», añadió un hombre barrigón. «Esa gente pobre solo sabe quejarse al principio. Luego se callan y se van a casa a ponerse ungüento». «No te preocupes, Camila». Don Roberto, el hombre más poderoso de la sala, se levantó en ese momento, aplaudiendo en voz alta para llamar la atención. Se rió a carcajadas, una risa ostentosa que mostraba sus dientes blancos, pero sus ojos seguían fríos. «Vamos, todos», gritó, su voz retumbando. «No dejemos que un pequeño grano de arena arruine la fiesta de mi nieto. ¿Dónde está la música? Sigan tocando. Meseros, traigan más hielo. Esta noche no nos vamos sin emborracharnos». Los mariachis, al recibir la orden, se apresuraron a afinar sus instrumentos. El sonido de las trompetas resonó de nuevo, fuerte y alegre, encubriendo la atrocidad que acababa de ocurrir. El ambiente de fiesta se encendió de nuevo, más ruidoso y frenético que antes, como desafiando mi presencia y el dolor que acababa de soportar. En un rincón de la sala, Javier, mi hijo, estaba allí como un intruso. Miró a su alrededor, con los ojos llenos de inquietud y tormento. Finalmente, se acercó tímidamente a su esposa, caminando con la sumisión de un sirviente que ha cometido un error. Se inclinó y susurró al oído de Camila, con una voz tan suave que podía imaginar el temblor en ella. «Cariño, cariño, ¿no fuiste demasiado dura? Después de todo, mi madre ya es mayor. ¿Y si le pasa algo?» Crash. El sonido de un vaso de cristal rompiéndose interrumpió sus palabras. Camila golpeó el vaso vacío contra la mesa de mármol. Los fragmentos volaron. Se giró bruscamente, sus ojos inyectados en sangre, gritándole a su marido: «Cállate. ¿Eres un hombre o un trapo de limpieza? Esa mujer insultó el alma de mi madre. Se atrevió a sentarse encima de esta casa. Si vuelves a abrir la boca para defenderla, lárgate. Vete con ella ahora mismo». Javier se sobresaltó. Retrocedió, su rostro blanco de miedo. Balbuceó intentando explicarse, pero antes de que pudiera decir algo, una mano pesada se posó en su hombro. Don Roberto estaba justo detrás de su yerno. Apretó el hombro de Javier, se inclinó y susurró con un tono condescendiente y amenazante, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara. «Javier, hijo, debes recordar bien, ¿quién paga el coche de lujo que conduces? ¿Quién te pagó la enorme deuda de juego el mes pasado? No me decepciones más. No dejes que te vea parecerte a tu madre». Javier se quedó sin habla. Bajó la cabeza al suelo, sus hombros caídos patéticamente. Se quedó en silencio, sin atreverse a decir una palabra más. Aceptó la humillación, aceptó vender a su madre por la tranquilidad en esta jaula de oro. Toda la familia continuó comiendo y riendo. Levantaron sus copas, convencidos de que yo, la anciana y débil Elena, estaría ahora caminando sola de vuelta a mi casa en ruinas, lamiéndome las heridas y tragándome la humillación como tantas otras veces. Creían completamente en el poder del dinero, en su posición superior. No sabían que, en la carretera, camionetas especiales de color azul oscuro rasgaban el viento. El sonido de las sirenas de advertencia se acercaba cada vez más, trayendo consigo la tormenta de justicia que estaba a punto de caer sobre la cabeza de estos arrogantes. 15 minutos. Exactamente 15 minutos después de esa llamada fatídica, el aire inmóvil fuera de la puerta de hierro de la hacienda Santa María fue desgarrado por un sonido caótico pero poderoso. El aullido distintivo de las sirenas, incesante y estridente, se acercó desde la carretera y luego se detuvo justo frente a mí. 2 camionetas, vehículos tácticos especiales de la Policía Federal, llegaron y frenaron en seco justo en la entrada principal.
Les siguió una ambulancia con las sirenas a todo volumen. Las luces de emergencia rojas y azules giraban continuamente en el techo de los vehículos, proyectando manchas de luz sobre la antigua pared de piedra y tiñendo de rojo el espacio borroso entre el crepúsculo y la noche. La puerta de la primera camioneta se abrió de golpe. Mateo bajó. Ya no era el sobrino delgado y sonriente. Lo que estaba frente a mí era un hombre de acero. Vestía un uniforme de combate azul oscuro y grueso, con un chaleco antibalas pesado por encima. No me miró de inmediato, sino que hizo una señal decisiva a su equipo para que se desplegara. «Médicos, acerquen a la víctima de inmediato». 2 paramédicos con batas blancas salieron de la ambulancia, corriendo hacia mí con su botiquín de primeros auxilios. Me ayudaron a sentarme con la mayor suavidad posible. «Señora, ¿me escucha? Mire mi linterna». Una enfermera me alumbró el ojo, con voz apresurada pero amable. Asentí débilmente. El manguito del tensiómetro alrededor de mi brazo comenzó a apretarse. «Presión arterial 180/110. Muy alta. Preparen medicación para bajar la presión», gritó la enfermera a su colega. Laceraciones abiertas en el labio, hinchazón grave en la mejilla izquierda y la sien. Posible daño en el tímpano izquierdo. La paciente muestra signos de pérdida de audición en un oído. Mientras me daban primeros auxilios, Mateo se acercó a mí, se inclinó, mirando directamente el rostro desfigurado de su tía. Vi su mandíbula apretarse, hasta el punto de que se le marcaban las venas del cuello. Sus ojos ardían de ira, pero no dejó que la emoción lo dominara. Era un comandante. Respiró hondo. Asintió levemente hacia mí, su mirada queriendo decir: «Tranquila, tía. La justicia ha llegado. Cuídenla bien. Si hay alguna complicación, infórmenme de inmediato», ordenó al equipo médico, con voz helada. Luego se giró bruscamente, sacó su radio y gritó: «Equipo 1, derriben la puerta. Equipo 2, rodeen el edificio. No permitan que nadie abandone la escena». Detrás de ese grueso muro de piedra, la fiesta continuaba. Podía escuchar débilmente la música de mariachi tocando el alegre jarabe tapatío, el sonido de las trompetas mezclándose con los aplausos entusiastas de la multitud. Seguían bailando, seguían riendo a costa de mi dolor, pero entonces el aullido frenético de las sirenas de afuera ahogó todo. Las trompetas se apagaron. La música cesó. La pesada puerta de hierro se estremeció violentamente y se abrió de par en par. El anciano mayordomo de la familia de don Roberto, con el rostro sin una gota de sangre, corrió a toda prisa desde la entrada hasta el salón principal, jadeando, casi tropezando varias veces. «Señor, señor», gritó, su voz distorsionada por el miedo. «La policía. Ha llegado la policía. Muchos. Están derribando la puerta para entrar». Don Roberto, que estaba a punto de levantar su copa de vino para brindar, se detuvo a mitad del gesto, frunció el ceño, con su habitual expresión de molestia y arrogancia. Dejó caer la copa sobre la mesa con un golpe seco, derramando vino. «¿Qué diablos pasa?», gruñó, su voz llena de la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «¿Estos molestos policías locales quieren pedir un soborno otra vez? ¿No les he pagado ya la protección mensual al jefe de policía del distrito? ¿Se atreven a causar problemas en mi casa?». Seguía convencido de que se trataba solo de un pequeño intento de extorsión por parte de unos policías de poca monta, a quienes podía ahuyentar fácilmente tirándoles dinero a la cara. No sabía que las personas que estaban afuera no pertenecían al mundo que él podía comprar. ¡Bang! La elaborada puerta de madera de roble, de más de 3 metros de altura, del salón de banquetes, fue empujada con fuerza desde el exterior. Las 2 hojas de la puerta se abrieron de golpe hacia los lados, golpeando la pared con un ruido atronador. Mateo entró de pie y erguido. Detrás de él, 4 oficiales de las fuerzas especiales fuertemente armados, con subfusiles en el pecho y cascos antidisturbios que cubrían la mitad de sus rostros. El sonido de sus botas militares al golpear el suelo de baldosas resonó con fuerza, rítmicamente, creando un sonido aterrador que martilleaba la mente de todos. Clop, clop, clop. El aire en el salón de banquetes pareció ser absorbido. Todas las actividades se detuvieron de inmediato. Los bailarines se quedaron paralizados. Los camareros dejaron caer sus bandejas de bebidas. Los invitados de élite se quedaron atónitos.
con la boca abierta, mirando una escena que parecía sacada de una película de acción. Camila sostenía un trozo de pastel de cumpleaños cerca de su boca. Su mano se quedó rígida en el aire. Sus ojos se abrieron al máximo. Sus pupilas se contrajeron. Reconoció al hombre que lideraba la tropa. Era Mateo, el sobrino pobre y miserable del que yo solía hablarle con orgullo, el que ella había despreciado como un paleto parásito. Pero ahora, de pie frente a ella, no había un paleto. Había un espíritu vengativo vestido de uniforme, llevando consigo el poder de la ley y la indignación, avanzando directamente hacia ella para exigir justicia. En medio de ese caos y asombro, don Roberto fue el único que mantuvo la compostura, o más bien, la arrogancia habitual de alguien que nunca ha temido a nadie. Se levantó lentamente de su sillón de terciopelo rojo, se ajustó el chaleco para que estuviera impecable y abrió los brazos, un gesto que parecía a la vez una falsa hospitalidad y un intento de detener a los invitados no deseados. Amigos, resonó su voz, grave y profunda, pero llena de una amenaza sutil. ¿Saben dónde están? Esta es una residencia privada, un dominio privado inviolable. ¿Quién se creen que son para irrumpir aquí como bandidos, Dio un paso adelante, encarando directamente a Mateo, su dedo índice apuntando a la cara de mi sobrino. Les advierto, siseó, con los ojos inyectados en sangre. Voy a llamar al gobernador del estado ahora mismo. Solo una llamada mía. Y mañana por la mañana todos ustedes serán degradados, expulsados de la fuerza y mendigarán en la calle. ¿Entendido? Su amenaza normalmente habría hecho temblar a cualquier policía local, pero no a Mateo. Mi sobrino ni siquiera parpadeó. Permaneció firme como una montaña de piedra, ignorando por completo el dedo que lo señalaba y las amenazas vacías. Mateo metió lentamente la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando 2 hojas de papel cuidadosamente dobladas. Las desplegó, sosteniéndolas en alto frente a don Roberto y toda la multitud que contenía la respiración. Bajo la luz del candelabro de cristal, el sello rojo brillante de la Fiscalía Federal, impreso en ellas, brillaba como una sentencia. No nos importa a quién conozca, resonó la voz de Mateo, firme, aguda y fría, ahogando todos los susurros. Esta es una orden de registro de emergencia y una orden de arresto temporal, aprobadas directamente por la Fiscalía debido a la naturaleza excepcionalmente grave del caso. Agresión organizada a personas mayores y causar lesiones graves. Paseó la mirada por la sala, deteniéndose en mi nuera, que estaba encogida. Hemos recibido un informe y pruebas iniciales que confirman que acaba de ocurrir un acto de violencia brutal en esta dirección. ¿Quién es Camila de la Vega? El nombre Camila de la Vega fue pronunciado como una sentencia de muerte. Mientras Mateo captaba toda la atención con el tenso enfrentamiento, 2 oficiales de las fuerzas especiales detrás de él se separaron silenciosamente de la formación. Se movieron de manera extremadamente profesional y rápida, deslizándose entre la multitud aturdida, dirigiéndose directamente al pasillo que conducía a la sala de control de seguridad. Claramente, Mateo había estudiado el plano de la mansión a fondo, o con el ojo experto de un investigador experimentado, había identificado de inmediato el lugar más crucial, donde se almacenaban las pruebas. Javier, mi hijo, finalmente despertó de su aturdimiento. Al ver a 2 extraños irrumpiendo en una zona restringida, se apresuró a bloquearles el paso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes!, balbuceó, extendiendo las manos para detenerlos. No tienen permiso para entrar ahí. Es una habitación privada. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un oficial grande le apartó la mano. Un empujón suave pero firme en el hombro hizo que Javier perdiera el equilibrio, se tambaleara hacia atrás y cayera de espaldas sobre un taburete cercano. El oficial ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás, continuando su camino como si Javier fuera un obstáculo sin importancia. Mi hijo se quedó sentado allí, con la boca abierta, probando por primera vez en su vida la impotencia total ante el poder real, un poder que no provenía del dinero. Solo unos minutos después, un breve periodo de tiempo, pero suficiente para que el aire en la sala se condensara, los 2 oficiales regresaron al salón principal. El que iba delante levantó el pulgar hacia Mateo, y con la otra mano se dio un ligero toque en el bolsillo hinchado de su chaqueta. El mensaje era claro. Los datos de las cámaras de vigilancia habían sido extraídos y asegurados. Las 15 bofetadas, toda la humillación, toda la crueldad de esta familia
estaban ahora en manos de la policía. Mateo vio la señal. Una comisura de sus labios se levantó, formando una sonrisa helada y escalofriante. Bajó el papel de la orden, se giró para mirar a don Roberto, cuyo rostro estaba pálido. «Ya tenemos las pruebas», declaró, su voz como un clavo que se incrustaba en el espacio. «Procedan al arresto». Camila, en este punto, comenzó a mostrar miedo. El grueso maquillaje no podía ocultar el pánico extremo que se extendía por su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos, moviéndose frenéticamente en busca de ayuda. Retrocedió, escondiéndose detrás de la gran figura de su padre, sus manos agarrando firmemente la solapa de su chaqueta, como una niña traviesa que teme el castigo. «Papá», gimió, su voz quebrada por el pánico. «Haz algo. Llama a alguien. No dejes que me toquen. No quiero ir a la cárcel. Papá». Pero don Roberto también estaba paralizado en ese momento, el sudor frío comenzando a brotar en su frente. Por primera vez en su vida, su dinero y su poder eran inútiles ante un trozo de papel sellado en rojo y los cañones de las armas oscuras. Mateo no les dio más oportunidades para el teatro familiar. Dio pasos largos y firmes, cruzando el espacio entre él y Camila. Se detuvo justo enfrente de mi nuera, alto e imponente. «Señora Camila de la Vega», resonó su voz, clara y sin concesiones. «Queda usted bajo arresto de emergencia por el delito de agresión intencional con lesiones graves. Tiene derecho a guardar silencio, pero cualquier acción o palabra suya a partir de este momento será utilizada como prueba en su contra en el tribunal». «Procedan», ordenó Mateo concisamente. Inmediatamente, 2 agentes de policía uniformadas, con el pelo recogido, se adelantaron desde atrás. Se movieron de manera decisiva y profesional, sujetando firmemente los costados de Camila. Sin la menor delicadeza, una le agarró la muñeca izquierda y la otra la derecha, torciéndolas con fuerza detrás de su espalda. Camila gritó de dolor, un grito estridente que rasgó el silencio del salón de banquetes. Y justo después, un sonido seco y frío resonó, poniendo fin a todas sus ilusiones de poder. ¡Clic! El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas. La reina de la fiesta, la que acababa de repartir bofetadas sobre mi cabeza con altivez, ahora estaba esposada como una criminal peligrosa en medio de su propia casa. Camila comenzó a forcejear frenéticamente. Se retorcía como un animal atrapado, sus pies pataleando salvajemente, su cabeza sacudiéndose con fuerza, haciendo que su peinado elaborado y cuidadosamente arreglado se deshiciera, cayendo desordenadamente sobre su rostro torcido y cubierto de maquillaje corrido. Su costoso vestido de noche con abertura alta se había movido, revelando su cruda miseria. «Suéltenme, suéltenme ahora», gritó, con lágrimas y mocos manchando su rostro, su voz ronca por el miedo y la rabia. «Los demandaré, haré que se pudran en la cárcel. Papá, sálvame. Marido, Javier, ¿dónde estás? Sálvame». Sus gritos resonaron por la gran sala, rebotando en las frías paredes de piedra, pero no recibieron respuesta. Al ver a su hija siendo esposada y arrastrada frente a sus ojos, el instinto paternal de don Roberto se despertó, o tal vez la humillación era demasiado grande y le hizo perder el control. Rugió de ira y se lanzó a intentar arrebatar a Camila de las manos de las 2 agentes. «Quiten las manos de mi hija». Pero antes de que pudiera tocar a Camila, una sombra lo bloqueó. Mateo, rápidamente, sacó su porra extensible del cinturón, la agitó con un silbido agudo en el aire, y luego la punta de la porra apuntó directamente al pecho de don Roberto, a solo unos centímetros de su corbata de seda. «¡Alto!», gritó Mateo, su mirada firme clavando al viejo poderoso en el suelo. «Un paso más, y juro por mi honor, que será esposado de inmediato por obstrucción a la justicia e interferencia con una investigación criminal». Don Roberto se detuvo. Su pecho subía y bajaba, sus ojos inyectados en sangre mirando a Mateo. «¿Cree que no es culpable?», continuó Mateo atacando. Su voz se endureció, cada palabra como una bala disparada a la cara de su oponente. «Usted presenció todo el incidente sin intervenir, incluso lo toleró y no ayudó a la víctima que se encontraba en estado grave. Usted también es cómplice. No me obligue a leer su orden de arresto aquí mismo, frente a todos sus socios de negocios y amigos de la élite». Esta frase golpeó el punto débil de don Roberto, su orgullo. Era un empresario exitoso, un hombre de prestigio en su círculo. Podía perder a su hija en una comisaría por una noche, pero no podía permitir que lo esposaran como a un criminal frente a tanta gente.
Su reputación, construida durante toda una vida, se desmoronaría. Echó un vistazo a su alrededor. Los invitados, sus amigos cercanos, ahora retrocedían, formando un círculo de seguridad. Muchos de ellos habían sacado sus teléfonos a escondidas, las lentes de las cámaras apuntando directamente hacia él, listos para grabar el momento en que el capo fuera derribado por la policía. Don Roberto entendió la situación. Apretó los dientes. Sus manos se cerraron en puños temblorosos a sus costados, pero dio un paso hacia atrás. Aceptó la derrota. Se quedó allí, impotente, viendo a su querida hija gritar y ser arrastrada a rastras hacia la puerta. Las dos agentes escoltaron a Camila por el pasillo central del salón de banquetes, el mismo camino por donde antes caminaba como una reina orgullosa. Ahora, era una prisionera. Los invitados se apartaron a ambos lados como si evitaran la peste. Sus miradas no eran de admiración o adulación como al principio de la fiesta, sino de curiosidad, escrutinio y miedo. La miraban como si vieran a un monstruo que acababa de revelar su verdadera forma. «¡Mamá! ¡Mamá!». El grito agudo de un niño resonó. «Miguelito, mi pobre nieto». El niño de 5 años estaba en un rincón de la sala, presenciando cómo su madre, despeinada, esposada, gritaba. Estaba aterrorizado, con lágrimas en los ojos, a punto de correr hacia su madre. Pero la niñera rápidamente lo levantó en brazos, le tapó los ojos y se apresuró a entrar por una puerta lateral que conducía a la cocina. Mateo observó la escena, su rostro sin expresión. La misión estaba cumplida. Antes de irse se giró, buscando entre la multitud. Su mirada se detuvo en Javier. Mi hijo seguía sentado en el taburete, encogido, temblando, sin atreverse a mirar a nadie. Mateo miró a Javier durante mucho tiempo, una mirada que contenía un desprecio extremo mezclado con una amarga decepción. Habló, con una voz baja pero lo suficientemente clara para que Javier lo escuchara. «Eres una vergüenza para la familia». Dicho esto, Mateo dio media vuelta, salió por la puerta, dejando atrás los restos de una familia ostentosa pero podrida. La caravana de coches de policía se alejó con las sirenas a todo volumen, dejando atrás una nube de polvo y la atmósfera desoladora de una fiesta terminada. Las luces rojas y azules parpadearon por última vez y desaparecieron detrás de los olivos en la distancia. Solo entonces, Javier reaccionó, se levantó torpemente, corrió tambaleándose hacia la puerta, con las manos levantadas en vano. «Esperen, Camila, cariño». Pero todo lo que recibió fue el silbido del viento y la oscuridad de la noche que caía. Se quedó paralizado en la puerta, jadeando, el sudor empapando su costosa camisa. La impotencia lo invadió. Su esposa arrestada, su familia destrozada, su honor pisoteado. Al volver a entrar en la casa, Javier se enfrentó a la siguiente pesadilla. Don Roberto estaba de pie en medio del salón de banquetes, rodeado de invitados que se marchaban apresuradamente, todos tratando de evitar el contacto visual con el anfitrión. Estaba allí, con el rostro enrojecido, las manos cerradas en puños, temblando por una ira que no tenía dónde descargar. Javier se acercó tímidamente, tratando de disculparse o preguntar qué hacer a continuación. «Papá». «Sas». Un sonido seco resonó, no menos fuerte que la bofetada que su hija me había dado antes. Don Roberto agitó su mano, dando una bofetada atronadora en la cara de Javier. Esta vez era el suegro abofeteando al yerno. Una simetría irónica y amarga para esta familia. Javier se tambaleó. Se llevó la mano a la mejilla y cayó de rodillas al suelo. Levantó la vista hacia su suegro con una incredulidad extrema. Don Roberto le señaló con el dedo, gritando, la saliva volando. «Inútil, parásito, ¿por qué no detuviste a tu estúpida madre? ¿Por qué dejaste que esa vieja llamara a la policía? ¿Qué demonios estabas haciendo ahí parado, cobarde? Dejaste que toda esta casa fuera avergonzada y humillada así». «Yo no sabía», balbuceó Javier, las lágrimas comenzando a caer. «Cállate», lo interrumpió, su voz fría como el hielo. «¿Para qué te he mantenido todo este tiempo? Lárgate, desaparece de mi vista, vete de mi casa ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara aquí». «Pero esta es mi casa», protestó Javier débilmente. «¿Tu casa?», se burló don Roberto. «Mira a ver si tu nombre aparece en los papeles. Todo es de mi hija, el coche, la cuenta bancaria, la ropa que llevas. Todo es mi dinero. Seguridad. Saquen a este hombre a la calle.
Inmediatamente, 2 guardaespaldas corpulentos se abalanzaron, agarrando a Javier por los brazos y arrastrándolo a rastras hacia la puerta como si fuera un saco de basura. Lo arrojaron a la calle oscura, cerrando de golpe la puerta de hierro. Javier se levantó torpemente, palpándose el cuerpo. Sin cartera, sin teléfono, sin llaves del coche, todo se había quedado dentro de la casa. Se quedó solo en la fría noche de las afueras de Guadalajara. Estaba desierto, solo se oía el chirrido de los grillos. Empezó a caminar, sus zapatos de cuero brillante arrastrándose sobre el asfalto áspero. Caminaba sin rumbo, con la mente vacía. En una sola noche, lo perdió todo. Madre, esposa, hijo, casa, dinero y el último vestigio de dignidad. Había elegido vender su alma al diablo a cambio de riqueza. Y ahora, el diablo lo había escupido como un chicle sin sabor. En el Hospital General de la ciudad, el aire olía fuertemente a desinfectante, y el silencio era blanco. Estaba acostada en la cama, mirando fijamente al techo. Tenía la mitad de la cabeza vendada. Los analgésicos adormecían mi cuerpo, pero no podían calmar el dolor en mi corazón. Mateo estaba sentado junto a la cama, sus manos ásperas agarraban firmemente mi mano envejecida. No dijo mucho. Solo me transmitía calor en silencio. La puerta de la habitación se abrió. Un médico entró, sosteniendo mi historial médico. Me miró con lástima. Luego se volvió para hablar con Mateo, con un tono profesional pero serio. El resultado del examen de lesiones ya está listo, dijo el médico, pasando las páginas. La paciente tiene el tímpano izquierdo roto. La probabilidad de recuperación total de la audición es muy baja. Lesiones graves de tejidos blandos en la cara y el cuello, con múltiples cortes profundos causados por un objeto afilado. La presión arterial subió drásticamente, con un riesgo muy alto de accidente cerebrovascular. El porcentaje total de discapacidad permanente es del 18%. Con este nivel y la naturaleza de la agresión a una persona mayor, la agencia de investigación tiene base suficiente para iniciar un caso criminal por lesiones corporales intencionales sin necesidad de una solicitud de la víctima. Es decir, incluso si ella retirara la denuncia, la acusada tendría que ir a juicio. Mateo asintió. Su rostro se endureció. Gracias, doctor. Por favor, registre todo en el informe con detalle. Apenas el médico se fue, hubo un alboroto en el pasillo. Escuché llantos suplicantes, el sonido de pasos corriendo. Entonces Javier apareció en la puerta de la habitación. Se veía más miserable que nunca. Su camisa estaba rasgada en el hombro, cojeaba porque le faltaba un zapato, y su rostro estaba magullado por la bofetada de su suegro. Me vio acostada en la cama, cubierta de vendas blancas, y rompió a llorar desconsoladamente. Corrió a la habitación, cayendo de rodillas justo frente a la cama. Se arrastró sobre sus rodillas en el frío suelo, juntando las manos para rogarme como si me rezara. «Madre, madre, por favor», gritó, con lágrimas y mocos manchando su rostro. «Madre, perdóname. Madre, por favor, retira la denuncia. Camila está detenida, tiene mucho miedo. Mi suegro me echó a la calle. Si no retiras la denuncia, irá a la cárcel. Nuestra familia se destrozará. Madre, sálvame, salva a mi familia, madre». Mateo se levantó de golpe, la silla cayendo al suelo con un estruendo. Se acercó y agarró a Javier por el cuello de la camisa, a punto de arrastrarlo hacia afuera. «¿Te atreves a aparecer por aquí? Lárgate de mi vista antes de que te meta en el centro de detención». «Mateo, alto», hablé. Mi voz era débil, ronca, pero con suficiente autoridad para que ambos se detuvieran. Mateo soltó a Javier y retrocedió a mi lado. Me apoyé en las manos, levantándome con dificultad para recostarme contra el cabecero de la cama. Miré directamente a mi hijo arrodillado. Por primera vez en mi vida, lo miré sin que quedara ni un rastro de amor, solo un vacío desolador. «¿Familia?», pregunté, mi voz extrañamente tranquila. «¿Qué familia, Javier? La familia se destrozó justo en el momento en que me viste caer al suelo, y solo me miraste sin atreverte a hacer nada. La familia murió en el instante en que elegiste ponerte del lado de tu esposa para mantener tu asiento cómodo, ignorando que tu madre estaba siendo pisoteada». Javier levantó la cabeza, movió los labios para decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. «Vete», dije, cada palabra suave pero pesada como miles de kilos, cortando el último lazo maternal. «No tengo un hijo como tú.
A partir de ahora, sea lo que sea que te pase, lo sufrirás solo. Nunca más me llames madre. Dicho esto, me giré hacia la fría pared blanca. Cerré los ojos, escuchando el llanto desgarrador de Javier mientras la seguridad del hospital lo arrastraba afuera. Solo entonces mis lágrimas brotaron, empapando el grueso vendaje. Lamentablemente, este dolor no tiene cura. Ha pasado mucho tiempo desde aquella noche horrible. El tiempo no borra todo, pero es suficiente para calmar las heridas superficiales y poner todo en su lugar. Mi caso se convirtió en una bomba mediática. El titular, nuera de magnate, agrede brutalmente a su suegra anciana, apareció en la portada de los principales periódicos. El video extraído de las cámaras de seguridad que mostraba las 15 bofetadas se viralizó en las redes sociales, causando una ola de indignación sin precedentes. La presión pública fue tan abrumadora que don Roberto, a pesar de tener montañas de dinero y amplias conexiones, tuvo que rendirse. No pudo comprar el silencio de la gente enfurecida. Todos sus intentos de manipular el caso para hundirlo fracasaron estrepitosamente ante la estricta vigilancia del público y la integridad del equipo de investigación liderado por Mateo. El día de la sentencia, no fui al tribunal. No quería ver la cara de Camila ni una vez más. Mateo me llamó para informarme. El tribunal dictó un veredicto justo, pero también con un fuerte elemento de humanidad y disuasión. Camila de la Vega fue condenada a 3 años de prisión, pero se le concedió la libertad condicional por tener un hijo menor de 36 meses. Sin embargo, la pena complementaria fue el castigo más merecido para su arrogancia. El tribunal le ordenó realizar 500 horas de servicio comunitario obligatorio en el Asilo de Ancianos Católicos Santa María, el lugar que cuida de los ancianos más pobres y solitarios de la ciudad. Una señorita de alta sociedad que despreciaba a los ancianos como si fueran basura, ahora tenía que vaciar orinales, lavar ropa y dar de comer a personas aún más pobres que yo, todos los días. Fue una ironía muy educativa que la ley le impuso. Además, tuvo que pagarme una gran indemnización que cubría los gastos médicos, el daño moral y la discapacidad permanente. Y más doloroso que la sentencia, fue el boicot social. La élite, a la que tanto se enorgullecía de pertenecer, le dio la espalda. Nadie quería asociarse con alguien tan cruel como la agresora de una suegra. Camila ahora vive sola bajo supervisión, aislada dentro de su propio mundo ostentoso. En cuanto a mí, utilicé el dinero de la indemnización no para disfrutar, sino para reconstruir mi vida. Arreglé mi vieja casa en ruinas en las afueras, convirtiéndola en un lugar más acogedor y digno. Abrí una pequeña sastrería en casa, llamándola La Esperanza, un nombre simple pero que encierra toda mi filosofía de vida. Mi sastrería siempre está llena de clientes. La gente viene no solo a coser ropa, sino también a verme, a apoyar a la mujer que se atrevió a levantarse contra el poder. El alegre ruido de la máquina de coser reemplazó los solitarios suspiros de antes. Estoy ocupada de la mañana a la noche, y esa ocupación me ayuda a recuperar la alegría de vivir. ¿Y Javier? Él y Camila se divorciaron justo después de que terminara el caso. Expulsado de la casa de su esposa sin nada, llevando consigo la vergüenza de ser un cobarde, tuvo que empezar de cero. Escuché a conocidos decir que ahora trabaja como mozo de almacén en el mercado central de abastos. Todos los días. Tiene que levantarse a las 3 de la mañana, cargar pesadas cajas de verduras para ganarse unos pocos pesos. Ha perdido 10 kilos. Su piel está morena por el sol y el viento. Sus manos de niño rico de antes ahora están callosas y llenas de rasguños. De vez en cuando, pido a alguien que lo observe de lejos en el mercado. Trabaja a oscuras, el sudor empapa su camisa, se sienta a comer rápidamente un pan seco en el arcén. El corazón de una madre siempre duele al ver a su hijo sufrir, pero aún no le he permitido regresar. Necesita esta lección. Necesita probar el sabor salado del sudor y las lágrimas del trabajo honesto para entender el valor del dinero y la dignidad. Solo cuando realmente madure, cuando realmente sepa valerse por sí mismo y no depender de la falda de una mujer, entonces la puerta de mi casa se abrirá para recibirlo. Hoy es un hermoso domingo por la tarde. El sol dorado vierte miel sobre mi pequeño jardín lleno de bugambillas. Estoy sentada en mi vieja silla de mimbre, sosteniendo una taza de té de hierbas caliente, disfrutando de la rara tranquilidad. Chirrido. El sonido de la puerta de hierro abriéndose.
Levanté la vista. Mateo entró, con su misma figura alta y robusta, pero hoy no lleva uniforme, sino ropa de civil sencilla. Su mano guía a un niño pequeño. «Miguelito», exclamé, dejando caer rápidamente la taza de té. El niño me vio. Sus ojos brillaron. Soltó la mano de Mateo. Corrió hacia mí, sus pequeños pies trotando sobre el suelo de ladrillo rojo. «Abuela, abuela», se arrojó a mis brazos, abrazándome fuertemente el cuello, frotando su cabeza contra mi pecho para oler mi fragancia familiar. Según la decisión del tribunal sobre los derechos de visita, se me permite ver a mi nieto todos los fines de semana sin que nadie tenga derecho a impedirlo. Abracé fuertemente a esta pequeña criatura, sintiendo su calor y los latidos de su corazón transmitiéndose a mí. Acaricié su suave cabello, besando su frente con besos llenos de amor. Las cicatrices en mi cara todavía están ahí. Ocasionalmente, cuando el clima cambia, mi oído izquierdo todavía duele, pero la cicatriz en mi corazón parece haber sanado por completo. Dejé que Miguelito se sentara en mi regazo, balanceándome rítmicamente al ritmo del chirrido de la silla de mimbre. El sol de la tarde ya no era tan intenso, se filtraba a través de la pérgola de bugambillas moradas, bailando sobre el rostro regordete del niño. Estaba tocando mis dedos callosos, llenos de pinchazos de aguja, sus grandes ojos negros y redondos, mirando con curiosidad las líneas entrelazadas de mis huellas dactilares. «Abuela», levantó la vista, su voz clara como el sonido de una campanilla de viento. «¿Por qué tus manos son ásperas?» «Las manos de mi mamá son suaves y huelen a rosas». Sonreí. Una sonrisa de alivio sin rastro de resentimiento. Tomé la pequeña y suave mano de mi nieto, presionándola contra mi mejilla, donde la cicatriz apenas visible todavía marcaba el pasado. «Mis manos son ásperas porque soy costurera, Miguelito», le susurré. «Estas manos han sostenido agujas y tijeras durante 40 años. Son ásperas porque han trabajado duro todos los días para crear ropa hermosa, para ganar el dinero más limpio para criar a tu padre y al tío Mateo». El niño parpadeó, sin comprender completamente lo que le decía, pero me escuchaba atentamente. Los niños son hojas en blanco, y yo quería escribirles las verdades más puras, no la ostentación vacía que le habían enseñado en esa fría mansión. «Recuerda», continué, mi voz grave y cálida, «cuando crezcas, no importa lo que hagas, ni en quién te conviertas, recuerda que las manos más hermosas no son las que están llenas de anillos de diamantes o cubiertas con cremas caras. Las manos más hermosas son las que saben trabajar, saben ayudar a los demás y nunca han hecho nada malo para dañar a nadie». Señalé a Mateo, que estaba ocupado arreglando el grifo que goteaba en un rincón del jardín. «Mira al tío Mateo. Él es el héroe de tu abuela. No porque tenga un arma o el poder de arrestar a otros, sino porque siempre usa su fuerza para proteger a los débiles, para buscar justicia. Eso es el verdadero poder. ¿Entiendes, hijo?» Miguelito asintió con la cabeza. Luego se inclinó para abrazarme el cuello. «Entiendo. Algún día también trabajaré duro como tú, y seré fuerte como el tío Mateo para protegerte». Mi viejo corazón se derritió. Abracé al niño, oliendo el sol y la leche fresca en su cabello. Una extraña sensación de paz se extendió por todo mi cuerpo. Mi vida ahora transcurre tranquilamente. Cada mañana me levanto con el canto del gallo, preparo una taza de té caliente y me siento en mi máquina de coser. El sonido constante de la máquina es como el latido del corazón de esta pequeña casa. Los clientes de La Esperanza no son solo mis vecinos trabajadores, sino también estudiantes universitarias, mujeres de oficina que han oído hablar de mí y vienen. Les gustan mis costuras meticulosas y resistentes, y también las historias cotidianas que les cuento mientras les tomo las medidas. Por las tardes, riego mis plantas, cuido las pequeñas parcelas de verduras detrás de la casa. De vez en cuando, veo la silueta familiar de Javier asomándose en la esquina, mirando hacia la casa por un momento y luego alejándose tímidamente. Sé que todavía está luchando, y yo sigo esperando el día en que sus manos estén tan callosas como las mías, esperando el día en que sus ojos sean lo suficientemente firmes como para enfrentarme sin vergüenza. En ese momento, la mesa de mi casa tendrá un plato más. Por ahora, soy feliz con lo que tengo. Una pequeña casa llena de risas infantiles los fines de semana, un trabajo honesto para mantenerme, y lo más importante, un alma serena que ya no está cargada de humillación. Me doy cuenta de que la felicidad no reside en banquetes lujosos o mansiones opulentas.
La felicidad está justo aquí, en este momento simple, cuando puedo vivir con la cabeza en alto bajo el cielo azul de México, libre y orgullosa. Ha pasado un año completo. Es otro cumpleaños. Pero el sexto cumpleaños de Miguelito hoy no tiene mansión ostentosa, ni mariachis de 50 músicos, ni botellas de tequila caras, ni invitados de élite con caras falsas. Hoy, la fiesta de cumpleaños se celebra en el pequeño patio trasero de la sastrería La Esperanza. El patio está impecablemente limpio. Colgué una piñata brillante en forma de estrella de 7 puntas en la rama del viejo árbol de guayaba. Esta piñata no fue comprada en una tienda, sino que la hicimos Mateo y yo con papel de periódico viejo y pegamento. Luego pegamos pacientemente capas de papel de colores durante 3 noches. Dentro no hay juguetes tecnológicos caros, sino caramelos de tamarindo, naranjas, mandarinas y barras de dulce de leche jamoncillo tradicionales. Dale, 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 no pierdas el tino. Las voces de los niños del vecindario resonaron alegremente. Miguelito, con los ojos vendados, sosteniendo un palo de madera, se reía a carcajadas, agitándolo en el aire. Al ver la sonrisa radiante y el sudor en la frente del niño, sentí una ligereza en mi corazón. Hace un año, en aquella fiesta lujosa, nunca había visto a mi nieto sonreír tan feliz. Resulta que los niños no necesitan ostentación, necesitan libertad y amor sincero. Chirrido, la puerta de madera se abrió. El canto se calmó un poco. Javier estaba allí, todavía con su ropa de trabajo gastada, sus zapatos cubiertos de polvo rojo, pero hoy se había afeitado. Su camisa estaba pulcramente metida por dentro. En sus manos no había cajas de regalos envueltos en papel brillante como de costumbre. Sostenía algo tosco, cubierto torpemente con una tela. Miguelito se quitó la venda. Se detuvo por un segundo y luego gritó: «Papá». Javier se arrodilló sobre una rodilla en el suelo. No se atrevió a acercarse. Solo extendió los brazos para recibir a su hijo. El niño se lanzó a los brazos de su padre. Javier abrazó fuertemente a su hijo, sus manos callosas y ásperas frotando la espalda del niño. Vi sus hombros temblar. «Papá. Papá lamenta llegar tarde», dijo Javier, con voz ronca. «Hoy el jefe me hizo hacer horas extras descargando el nuevo lote de aguacates. Yo no tengo dinero para comprarte un robot transformable». Lentamente, quitó la tela que cubría lo que sostenía. Era un camión de juguete hecho de madera. Los tallados eran un poco toscos, las ruedas no eran perfectamente redondas como las de plástico del supermercado, pero estaba pulido, olía a madera natural y a barniz barato. «Lo hice yo mismo», susurró Javier, mirándome como esperando un juicio. «Conseguí algunos restos de madera en el mercado, aprovechando la hora del almuerzo para tallarlo durante todo un mes. No es muy bonito». Miguelito tomó el camión de madera. Giró las ruedas, sus ojos brillando. «Rueda, abuela. El camión que hizo papá es genial». El niño abrazó el camión contra su pecho como un tesoro, gritando a sus amigos: «Lo hizo mi papá. Nadie más tiene uno». Me quedé apoyada en el marco de la puerta, viendo la escena con los ojos llorosos. Hace un año, Javier le regaló a su hijo la última tableta. Pero Miguelito solo jugó 10 minutos y la tiró. Hoy, el regalo eran unos restos de madera ensamblados, pero contenía todo el sudor y el arrepentimiento de un padre que está aprendiendo a ser un hombre decente. El valor de un regalo nunca reside en su etiqueta de precio, sino en el corazón de quien lo da. Me acerqué, poniendo mi mano en el hombro de Javier. Se sobresaltó, levantando la vista para mirarme. «Entra, hijo», dije suavemente. «Corta el pastel para tu hijo». Las manos sucias por el trabajo se lavan, pero un alma limpia es digna de aprecio con lo que sea que sostenga. Javier se levantó, las lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con el polvo de la carretera. Asintió con la cabeza, entrando en el círculo de los niños. «Papá, levántame para romper la piñata», gritó Miguelito. Javier levantó a su hijo sobre sus hombros. El niño agitó el palo. Pop, la piñata se rompió. Una lluvia de dulces cayó ruidosamente. Los niños gritaron y se lanzaron a recoger los dulces. En ese momento de caos y alegría, miré el cielo de la tarde en México, que se estaba volviendo de un color púrpura oscuro. Me di cuenta de que la vida es como esa piñata. A veces, tenemos que soportar golpes dolorosos. Tenemos que romper la capa superficial ostentosa, para que la dulzura y la esencia más pura de dentro puedan fluir.
El colapso de hace un año no fue el final, fue la grieta necesaria para que la luz entrara. Al ver a Javier riendo con su hijo, su rostro manchado pero radiante, supe que el invierno en esta familia realmente había terminado. La paz no es la ausencia de tormentas, sino encontrar la serenidad en el alma, incluso cuando las manos todavía están manchadas de polvo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con tus seres queridos. A veces, solo una historia es suficiente para aliviar un día difícil. Comparte las historias familiares que tú o tus seres queridos han vivido. Y escucha los viajes de las mujeres que han transformado el dolor en fuerza y la herida en sabiduría. Cada día una mujer, cada día una lección de coraje y dignidad. Que las bendiciones de Dios te acompañen. Nos vemos en la próxima historia.